El mestizaje marca un antes y un después de una época para la historia de México, y gracias a ello es tan diverso, reconocido y algo que lo caracteriza por ser único, sin duda es su gente, y su historia no sería lo que se ha conformado hasta hoy como un país con mucha cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ashley Michelle Aldías de la Escuela Emilio Sánchez Piedras del Salón 301 de Preparatoria. Este video va dirigido hacia la clase de Historia de México 1, impartida por el profesor Rubén Barceina Serra. Y sin más por el momento, comenzamos. El tema de hoy será el mestizaje y su impacto en la formación social, política y cultural del México actual. Pero para adentrarnos a este tema, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje es el cruce biológico de cultura de los individuos provenientes de distintas etnias. Gracias a este fenómeno da pie a una gran variedad de razas que propicia el encuentro, la interacción, el intercambio y la apropiación de diversas tradiciones, costumbres, prácticas, creencias y conductas de las diferentes etnias. Gracias a ello podemos decir que México es un país diverso, no solo por recursos naturales, sino que también socialmente. En nuestra cultura se encuentran diferentes costumbres y tradiciones que hacen único a México. Sin embargo, como toda acción tiene una consecuencia. De esto derivó distintas problemáticas sociales que afectan a nuestra sociedad mexicana. Y aunque actualmente algunas de ellas no se llevan a cabo de manera directa, todavía persisten en nuestra sociedad. El mestizaje en México comenzó en 1519 con la llegada de los españoles. Llegaron al sudeste del país y crearon el primer ayuntamiento en la colonia de la Villa Rica de la Veracruz. Eventos subsiguientes incluyeron la conquista de dos grupos de esa época, los mayas del sur y los aztecas del centro. En este proceso, los conquistadores ampliaron su dominio y sometieron sexualmente a mujeres indígenas, esclavizando hombres, mujeres y niños. Se importaron esclavos desde la costa occidental de África para traerlos hacia el nuevo territorio que habían conquistado. Después de que los españoles se instauraran en la Nueva España, hicieron un intercambio de culturas y surgieron diversas etnias que entre ellas se iban combinando y surgieron las castas, que pertenecían al eslabón más bajo por culpa de la discriminación y el racismo que perduraba en esa época. Después de que los españoles se acomodaran en la Nueva España, surgió una gran división social, en la que en el eslabón más alto de la sociedad, o sea la clase alta, se encontraban los criollos, que eran hijos de los españoles nacidos en la Nueva España y que en el siglo XVIII sobrepasaron el 1.000.000 de habitantes de criollos. Los criollos formaban parte de los sectores dominantes de la sociedad colonial, que se concentraba la riqueza y el poder, y tenían un gran prestigio social. Parte de la propiedad agraria y del comercio local estaba bajo su control. Se desempeñaba también como abogados, escribanos, médicos y sacerdotes. Cuando la dinastía de los Borbones llegó al mando, llevaron a cabo una serie de reformas políticas, administrativas y económicas conocidas como las reformas borbónicas. En esas medidas, una de las que más perjudicó a los sectores fue a los criollos. Fue la presencia que mostró la corona por nombrar a los españoles en los puestos más altos de la administración colonial, como los del virrey, capitán, general, oidor o gobernador de intendente, debido a que los consideraban como impuros por no haber nacido en el territorio, y pues los peninsulares fueron los que tomaron los cargos más altos. Los indígenas, que es el eslabón medio, clase media, un poco baja, eran considerados superiores que las castas. Estos eran nativos de América y dejaron de conservar cierto poder debido a que tenían influencia con los nativos, principalmente la nobleza indígena. La población indígena se constituyó en la clase del trabajo, donde laboraban la minería, agricultura, obras públicas y obrajes. En sus privilegios estaban disfrutar de sus bienes, cultivar su tierra, criar ganado y restricciones de impuestos a mestizos, mulatos o negros. Y en el tercer eslabón, que es la clase baja, el eslabón más pobre de esta división social, están las castas.
El cruzamiento entre los principales grupos de la sociedad novohispana, que eran los indígenas, mestizos, blancos y negros, así como resultados recibió diversas mezclas entre ellos. Pues sí, eran el eslabón más bajo de la población por la constante discriminación y el racismo que perduraba en esa época, y desempeñaban las labores de esclavos, trabajos rudos y no recibían educación. Prácticamente pues era un abuso de poder y a su confianza. El impacto que ha causado el mestizaje en México fue muy grande. Tuvo sus consecuencias buenas y sus consecuencias malas. Podemos mencionar algunas de las ventajas del mestizaje, que somos una sociedad muy diversa biológicamente, culturalmente e ideológicamente hablando. Podemos decir que nos caracteriza como una nación y que somos reconocidos ante el mundo. La consecuencia negativa o desventaja de esto es que no se conservó el verdadero origen de México. Conforme fueron descubriendo territorios, los españoles fueron implementando nuevas cosas y eliminaron otras que ya estaban establecidas en las culturas indígenas. Algo inusual que les parecía, lo eliminaban y lo desechaban. Saquearon pueblos, aldeas y explotaron y se adueñaron de los recursos que había en las tierras americanas. Y sacaron beneficio de ello, que era ser una nación reconocida. También no conservaron la pureza de los nativos porque conforme iba pasando el tiempo, las razas y etnias se iban mezclando e iban surgiendo nuevas sociedades diferentes a las que ya estaban establecidas o las que conocíamos, y cambiaron completamente el concepto prehispánico. La gran paradoja del multiculturalismo radica en que pretende terminar con la discriminación, afrontando la diversidad social con los mismos conceptos, riesgos políticos que esto implica. El problema radica en que dichos conceptos también nos impiden comprender la diversidad realmente existente, que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia en el territorio que hoy conforma la nación mexicana. Pues hasta nuestros días hemos vivido diversas situaciones que nos han llevado a analizar los errores que se cometen en el pasado y que hasta la actualidad nos se han venido denotando. Hemos sido víctimas de discriminación, de racismo, por nuestros rasgos físicos, que no definen quiénes somos, afectando de manera positiva y un tanto negativa en el ámbito cultural, teniendo un impacto que nuestra cultura es muy diversa, muy rica en cuestión de todos los sentidos. Sin embargo, no conservamos lo que originalmente teníamos. Incluso hemos llegado a omitir diferentes cuestiones, costumbres, tradiciones que de verdad nos pertenecen. En el ámbito político podemos ver la clara diferencia, donde las personas que ocupan los cargos políticos mayores es la clase privilegiada, que hasta hace unos años, hace 500 años, sigue siendo el mismo papel. Y también donde se puede ver la clara diferencia de que las pieles morenas son los estratos más bajos de la sociedad. Y esto se debe a la desigualdad económica y social que se ha vivido desde los hace 500 años. Se supone que en la actualidad ya no existe ese tipo de diferencias, expresiones discriminatorias y racistas, pero se sigue llevando el mismo patrón que los españoles nos dejaron como legado. Y pues, para finalizar, podemos decir que esto trajo un choque cultural, donde se convive con diversas culturas, etnias, y ahora forman una civilización característica. Se considera que entre lo positivo y lo negativo hubo un punto medio porque nos benefició como sociedad por ser la más diversa, por tener una gran multiculturalidad, pero nos afectó de tal manera que seguimos repitiendo el mismo patrón desde hace 500 años. Y no se ha logrado exterminar la idea de que debemos estar divididos en cuestiones económicas y sociales, que las ideas conservadoras que se tenían hace años se dejaron de usar en la actualidad, y que todos somos iguales, no importa las características físicas de la persona, sino que todos convivamos como la sociedad que somos. La sociedad mexicana se caracteriza por ser unida, por tener distintos ideales, una cultura increíble, y solo nos queda seguir conservando lo poco que en la verdad nos rige como sociedad de origen. Espero que este video haya sido de su agrado. Este tema es muy relevante y queda mucho por analizar.
Me despido con la idea de que somos mestizos orgullosamente mexicanos. Hasta la próxima, gracias.